es un romano, pero que les construyó una iglesia. Y mire lo que dice, verso 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres debajo de mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di tu palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Alguien diga amén conmigo en esta hora. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Quiero en esta maravillosa tarde, amados hermanos, extraer unos principios importantísimos de esta historia. Y quiero ministrarles del tópico: la fe de un centurión. La fe de un centurión. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Vamos a orar al Padre y vamos a pedirle al Señor que nos hable y nos ministre en esta hora. Amén. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Ya estamos con tu congregación sentados a tu mesa, y te pedimos, Señor, que vengas a alimentar nuestra alma, que tu palabra venga a ser alimento a nuestro espíritu, y que vengas, Señor, a reformar las áreas de nuestra vida que necesitan ser reformadas, restauradas, sanadas, Padre, y levantadas. Te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, estamos aquí como una familia anhelando oír tu voz, y es por eso que uses, te pido, mi vida, Señor, para poder transportar tu palabra dada a tu pueblo. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus lugares. Dios los bendiga en esta maravillosa tarde. La fe de un centurión. Es impresionante para mí esta historia. Hay muchas cosas que quisiera sacar, amados hermanos, de esta historia. Vamos a hacer lo posible de poder, amados, hacer lo que podamos. Amén. En esta hora quisiera que, número uno, veamos que esta historia está hablándonos de un milagro impresionante que acaba de ocurrir en la vida de un siervo que está enfermo y está a punto de morir. Pero lo que yo puedo ver aquí y lo que me impresiona es esto: de que la Biblia me habla que este milagro el Señor Jesucristo lo hizo a causa de la petición de un soldado romano. Este soldado romano no es un hombre religioso, no es este soldado romano un hombre espiritual, no es alguien que se considera un discípulo de Cristo. Incluso es un hombre que ni siquiera había oído hablar de Jesús hasta que no vino el problema. Y eso para mí es impactante, porque en el servicio de inglés hablábamos cómo Dios en veces nos, lo voy a decir en inglés, how he sets us up. It was a setup. Cómo Dios de repente provoca una situación en nuestra vida intencional para poder ir y llevarnos de saber de Él a conocer quién es Él. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Y yo creo con todo mi corazón que nosotros vivimos en un tiempo donde una generación sabe de Él, pero no lo conoce en realidad a Él. Y cuando vemos a este soldado, a este centurión, estamos viendo a un hombre que no era digno de recibir un milagro en su casa. Religiosamente hablando, no era digno de que el Señor le hiciera caso.
es un hombre dedicado, oiga bien, a tomar territorios del pueblo de Dios y establecer ahí una colonia romana para poder conquistar esos lugares y poder controlar al pueblo. Pero yo no sé qué sucedió, si se juntó mucho con los aleluyas. Yo no sé qué sucedió, si se involucró mucho con gente de fe que lo llevó a este hombre a amar a una nación que no era de él. Y no solamente amar a una nación que no era de él, pero aprendió algo de la fe del pueblo de Dios, que en el momento del problema, amada iglesia, esa fe lo llevó a buscar al lugar correcto la solución que él necesitaba para su casa. Y yo no sé si habrá alguien aquí que se relaciona a este hombre, que íbamos bien en la vida, íbamos haciendo lo que queríamos, vivíamos desordenadamente, éramos pecadores y no nos importaba. Pero que de pronto el Señor hizo algo, no solamente para huir de él, pero después para poder conocerlo a él, y vino y volteó nuestro mundo alrededor y nos dio una nueva esperanza, una nueva vida, y vino a meterse a nuestra casa, porque lo que no podíamos nosotros arreglar y solucionar, solo la mano de Dios lo pudo hacer. Y esto me impacta de este hombre, porque esto rompe la mentalidad de un religioso que piensa que solamente Dios bendice a aquellos que se congregan los domingos y los miércoles. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que cuando Él mira a una persona con un plan que Él declaró para su vida desde la eternidad, y lo mira metiéndose la aguja en la mano o en una cantina borracho, pero si hay un plan escrito en eternidad acerca de él, tenemos a un Dios que no lo abandona, sino que se mete. Y si se tiene que meter a la cantina, se mete a la cantina. Si se tiene que meter al callejón, se mete al callejón. Pero él sabe que vendrá el tiempo donde esa persona ya no sabrá solo de él, pero lo conocerá a él. Alguien tiene que decir amén. Habrá alguien aquí que ha conocido al Dios que lo llamó. Mira, hermano, la petición es que te conozcan, oh Dios, que te conozcan. Esa petición es una petición, amado hermano, que se resuena por todo el Nuevo Testamento. Que hay un remanente que no solamente el Padre quiere que sepas de él, pero te quiere conocer a él. Yo después me di cuenta que aquellos que andaban persiguiendo a Dios no se daban cuenta que en realidad Dios los estaba persiguiendo a ellos. Hay algunos que dicen: yo vine a la iglesia y yo no quería ir, pero yo llegué. No, hermano, tú no llegaste por tu fuerza, Dios te trajo. Aunque no me diga amén, después lo entenderá. Pero aquí nadie vino porque él quiso. Aquí Dios te trajo. Dice su palabra que Él puso en tu corazón el querer y el hacer por tu voluntad. Si Él mismo no te pone en tu corazón las ganas de venir, tú ni siquiera vienes. Pero porque Dios te puso en tu corazón, hermano, una palabra de que tengo que ir, porque el hombre, el doctor, la psicología, la consejería, el diablo y el brujo no puede hacer nada por mí, pero hay uno más grande. Y dice la Biblia que cuando oyó hablar de Jesús, por eso yo no puedo parar de hablar de Jesús, porque el último, hermano, que la gente escuche. Si escucharon de Buda, van a correr con Buda en la necesidad. Si escucharon el último de Mohammed, correrán con Mohammed. Pero si la iglesia sigue predicando que Cristo es la respuesta, correrán con Cristo. No podemos dejar de predicar a Jesús cuando oyó hablar de Jesús. Oiga esto. La diferencia entre todos ellos es que Buda sigue en la tumba, Hare Krishna sigue en la tumba, hermano, Mohammed sigue muerto, pero el Cristo de la gloria el tercer día resucitó con poder y ahora habita en medio de su iglesia amada. Alguien diga amén conmigo en esta hora. Él vino, oiga, y me encanta esto, vino y les rompió las reglas religiosas. Vino y les dijo: ¿sabes qué?
Tú eres centurión, eres un romano. La gente, yo creo que se quedaba viendo a ver si va a ir, con ellos, porque este no merece nada de eso. Cada rato nos dan palo, ¿verdad? Los romanos. Pero dice la Biblia que él escuchó y dijo: vamos donde está ese enfermo. Y quiero decirte que hay cosas que el Señor hace, rompe reglas religiosas donde el hombre dijo que tú no mereces ser bendecido. Dios se mete y dice: te voy a bendecir, no solamente para que la gente, hermano, no crea que yo no lo puedo hacer, pero para que vean que no, tu bendición no depende de un hombre o la aprobación de un doctor o de tu patrón. Depende de aquel que te llamó antes de la fundación del mundo. ¿Habrá alguien que pueda decir amén a esa palabra? Me encanta que el Señor viene y rompe ideologías humanas. Viene y rompe, hermano, cadenas religiosas. El Señor viene, y cuando le decían al Señor: dile que se calle esa mujer, la mujer cananea, los discípulos decían, oiga cómo decían los discípulos, hermano. Los discípulos decían: Señor, esta mujer grita tras nosotros. Si ella no le gritaba a los discípulos, le gritaba a Jesús. Y así hay mucha gente que piensa que le gritan a ellos, ¿verdad? Ay, mira, no te gritan a ti ni a mí. Están aquí para gritarle al Cristo de la gloria. Muchas veces pasa lo del burrito. El Señor se subió en el burro y se metió a Jerusalén, y la gente le aplaudía y ponía palmas, ¿se recuerda? Y el burro pensaba que eran las palmas para él, pero no eran para él, era para aquel que iba montado arriba. Así es que no, dile a tu vecino: no te creas más de lo que tú eres. Somos burritos, pero va arriba montado el Cristo de la gloria. Alguien diga amén conmigo en esta hora. Disculpe que en la mañana desperté, ya tengo ganas de predicar, aleluya. Pero mire, vamos pues, empezamos a mirar de que este hombre, igual como esta generación, si lo puedo decir, igual como muchos aún en la iglesia, con todo respeto, han oído de Jesús pero no le conocen. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde el Señor quiere que le conozcas, y Él también quiere tener intimidad contigo. Vivimos en un tiempo donde el Señor, amado iglesia, no es de que tú le has estado dando la oportunidad a Él, sino que Él te ha estado dando la oportunidad a ti, para que tengamos una relación firme y fuerte con Él, donde Él pueda revelarnos nuestro propósito y razón de existencia. Él quiere decirnos, amada iglesia, la razón por la cual estamos aquí vivos todavía. Porque hay algunos de nosotros que sabemos que no era para que estuviéramos sentados en un asiento en un domingo como este, era para que estuviéramos en una prisión debajo de la tierra o en un manicomio. Pero se metió Dios, y cuando se metió Dios, nos reveló un propósito eterno en nuestra vida. Y yo no sé si habrá alguien que está contento por eso, pero hay algunos que ya ni siquiera se sonríen por causa de que están aquí todavía celebrando al Cristo de la gloria. Ellos conocían de Dios, pero no conocían al Señor. Yo quiero decirles algo. Esto sucedió en la Biblia. Ocurrió en el ministerio de Pablo, de Pedro. Ocurrió en el ministerio, amados hermanos, de Santiago y de muchos hombres de Dios que llegaban a lugares y habían oído hablar de Dios, pero no conocían a Dios. Pero era Dios en su misericordia que aún los visitaba, que aún los sanaba, que aún les bendecía. ¿Por qué? Porque cada persona, amados, allá afuera que ha oído de Dios, Dios siempre va a poner a alguien que conoce a Dios para introducirlos. Aquí está, mira, Pedrito, este es Dios, este es Pedrito. Y tú tienes que entender que en tu vida, hermano, vas a toparte con gente que ha oído de Dios pero no le conoce. Pero tú eres el puente que Dios va a utilizar para conectar a un perdido con el Creador y poder hacerle entender que no están aquí con accidentes, hermanos, sino con grandes propósitos. La Biblia dice que Pablo estaba en el Areópago, allá en Atenas, y cuando él llegó, amados, después de huir porque querían matarlo, querían quitarle la vida, dice que llegó al Areópago en Atenas y miró a muchos altares que estaban allí, y uno de los altares lo impactó a Pablo, porque Pablo lo vio y en el altar tenía escrito:
el altar del Dios no conocido, el altar del Dios no conocido. Y Pablo llegó y él sabía que ese altar era para el Todopoderoso, y volteó y les dijo: miren, hombres de Atenas, este altar al Dios no conocido es el Dios que yo predico, el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, el Dios que restauró, el Dios que sanó, el Dios que salvó. Y empezó a predicarles: yo sí lo conozco. Y ese día Pablo fue un puente para conectar a un pueblo que no lo conocía, sabía de él pero no lo conocía, y lo conectó a conocerlo, y se formó la iglesia de Atenas. Y yo quiero decirte que aquí hay un Pablo sentado que vas a conectar a gente de conocer de él a conocerlo a él. Alguien tiene que decir amén a eso. La iglesia tiene que entender que estamos viviendo en un tiempo donde el Señor quiere provocar en este tipo de centuriones gente de guerra. Gente de guerra, dije, gente de guerra. Gente que sabe pelear por su familia. En el mundo, yo no sé qué pasó, pastor, en el mundo la gente era peleonera. Llegaron a la iglesia y ya ni siquiera, ay, sí, el diablo me trae. ¿Qué diablo le trae? Si en el mundo era peleonero, usted se agarraba con cualquiera. Aquí en la iglesia, usted dígale al diablo: diablo, me tocas a mis hijos, vas a ver. Te metes con mi esposa, oh diablo, me voy a meter en un 40 días de ayuno y te voy a hacer la vida imposible. Alguien tiene que convertirse en un guerrero de fe y hacerle al mundo espiritual entender que cuando llegaste a Cristo no te convertiste, hermano, en alguien que no pelea. Sigues peleando, pero de otra forma. Este hombre centurión, soldado, tenía fe para pelear por su casa, por los suyos. Y esto me impresiona. ¿Por qué? Porque este hombre, fíjese bien, Dios permitió un problema en su casa que él no podía arreglar. Ay, 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 escuche eso. Me voy a meter un poquito a su privacidad y a la mía también, porque aquí estamos metidos todos en esto. Dios permitió un problema en su casa que él no podía arreglar. Este hombre es un hombre de guerra. Es un hombre que tiene soldados a su mando. Es un hombre que tiene autoridad, que le dice a uno: ve y va. Le dice a uno: ven y viene. Hermano, en otras palabras, es alguien, hermano, con tanta influencia. Tiene todo un ejército detrás de él. Sin embargo, el problema que pasó en su casa, él no lo puede arreglar, porque hay cosas que ocurren en la intimidad de tu familia y de tu hogar que no se pueden arreglar con armas ni con ejércitos. No se pueden arreglar con tu conocimiento. No se pueden arreglar ni siquiera, hermano, con el ejército de los Estados Unidos detrás de ti. Necesitas una intervención del cielo para que Dios se meta y te muestre que hay cosas que solamente le pertenecen a Dios, que hay cosas que solo Dios puede hacerlo por el hombre, que hay cosas que el diablo no se va al menos que la gloria de Dios se meta. ¿Habrá alguien aquí que entiende esa palabra? Por eso deja de tratar de arreglar lo que es irreparable para el hombre. Usted no puede tratar de arreglar algo que el hombre nunca lo podrá, ni ha sido diseñado a arreglarlo. Dios dice: hay cosas que no son diseñadas para ti, son diseñadas para mí. Yo he visto a gente irse con el Señor con una sonrisa, pero he visto gente irse, hermano, de esta tierra nerviosos porque no saben para dónde van a ir, porque nunca quisieron darle la oportunidad que Dios se metiera en su asunto. Yo digo y siempre lo he dicho de esta manera y quizá le cause risa, pero es mejor con anestesia que con Anastasia. Alábale. Es mejor con Dios que sin Dios. Y Dios estaba poniendo a un centurión en su prueba. ¿Por qué? Porque todo esto no tenía nada que ver con un enfermo. Tenía que ver con Dios tratando de llegar a la casa de un hombre para salvarlo. Y en veces Dios permite que cosas ocurran en nuestro hogar, no para dañarnos, sino para que Él se glorifique, para que Él entre con su poder. Señor, muéstrame quién tú eres. Pum, cayó la enfermedad.
Entonces Dios dice: Señor, pero qué onda, va. Y Dios dice: es que yo soy tu sanador. Señor, muéstrame quién tú eres. Y el hijo allá en la droga: Padre, ¿qué pasó? Es que te voy a revelar que él no es drogadicto, es profeta. Y Dios se mete en el asunto para hacerte entender que la área donde está siendo atacada la persona es la área donde Dios se va a glorificar. Y este centurión entendió, oiga, me da permiso, que Dios habita la alabanza de su pueblo, pero que el Salmo 46 verso 1 dice que Dios también habita el problema. Se lo voy a leer en inglés. Dice: God is a present help in trouble. Dios es una ayuda presente en medio de tu problema. En otras palabras, no hay problema que usted esté pasando que Dios no esté metido en él. Ay, 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 alguien me necesita oír en esta hora. No hay cueva de leones a donde Dios no se pueda meter. No hay, hermano, hornos de fuego a donde Dios no. Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. Dios dice: yo me voy a meter si es necesario, aún en el valle de los huesos secos, pero ahí no hay nada que tú pases que yo no me meta. Me encanta en inglés como dice la versión. Dice: He is a present help in the time of trouble. Él es una ayuda presente. No ayer, no estuvo, que a lo mejor viene. Él está presente. Es por eso que hay gente que en la Biblia tú la miras durmiendo en la prisión. Cuando le dijeron: en la mañana te vamos a mochar la cabeza. Pedro le iban a cortar la cabeza en la mañana y está roncando en la madrugada. Yo no sé usted, pero si a usted le dice: hermano, un afgano por allá, vas a ver, por tu fe en la mañana no vas a amanecer. Yo no duermo esa noche, hermano. Pero Pedro está roncando. Déjeme decirle qué tan poderoso es esto. Está roncando Pedro, tan dormido que el ángel lo tuvo que patear, hermano, y decirle: despiértate. ¿Cuántos quieren una convicción que Dios está presente en tu asunto y en tu situación, al punto que tú digas como el Salmo 3: me voy a ir a dormir, hay que los enemigos esperen hasta que me despierte? Yo no sé si alguien puede decir amén a eso. Ay, 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 hermano. Entonces empezamos a mirar, oiga esto, de que ese centurión le dijo: Señor, tengo a un siervo que está mal, se está muriendo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. En inglés, en la mañana no lo vimos bajo esa translation, bajo esa versión bíblica, pero hoy yo quiero que usted vea que el que sembró, que el que se enamoró, que el que estuvo presente para poder ser la conexión en su intercesión por uno que estaba enfermo en su casa, un siervo, era el centurión. Tenía una fe este hombre imparable. Había oído hablar de Jesús. Eso era suficiente. Diga conmigo: eso tiene que ser suficiente para creer en mi milagro. Cuando oyó hablar de Jesús, la Biblia dice que le dieron el reporte a Jesús y le dijeron: Señor, este hombre ama esa nación, ama esa nación. Incluso ese hombre de su propia bolsa les construyó una iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios use a un romano? Ahí está el terreno todavía, Alex. Vamos a construir una iglesia allí. Y dice que él construyó una iglesia. No se congregaba, no era parte, no era religioso ni espiritual. Era simplemente alguien que había oído de Dios y después de Jesús. Pero dijo: esto está bonito, yo percibo algo lindo, esto está bueno. Y dice que él construyó una iglesia. Y dice la Biblia que le decían a Jesús: Señor, merece este hombre que reciba sanidad.
¿Por qué le decían eso? Hermano Juanito, eso es impresionante. Él merece que reciba sanidad su siervo. ¿Por qué? Porque construyó una iglesia. Mire esto. Porque ama a la nación. Porque de su propia bolsa financió un movimiento aquí. Entonces, cuando yo leí eso me impactó. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es: porque conoce el romano principios de imperio y gobierno. Por eso es que Jesús no vino en otro tiempo. No vino el Señor en los tiempos de los profetas. Jesús no vino a la tierra en tiempos diferentes. Vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo es el cumplimiento del tiempo? Cuando Roma había colonizado la tierra, porque ellos se movían bajo imperios, bajo gobiernos, bajo reyes, bajo gobernadores. Por lo tanto, este centurión entendió antes que el pueblo judío, cuando Jesús dijo: mi reino ha llegado. Jesus Christ, man. Él entendió que Jesús no hablaba de un reino visible, sino un reino invisible. Cuando oyó hablar de Jesús, dijo: ay, yo he sembrado en el reino de estos judíos. Por lo tanto, lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y lo que está diciendo es: tengo acumulado en el espíritu cosechas que yo necesito traer a mi vida para que este hombre sea sano. Jesus. Por eso, iglesia, nada de lo que usted haga en el reino es en vano. Si usted da un vaso de agua, se lo van a recompensar. Si usted está bendiciendo financieramente el ministerio, oiga, déjeme decirle: ay, dijo uno, pero es que yo diezmo y nada pasa. Yo diezmo y nada pasa. No pasó nada hasta que llegó la necesidad del hermano. Cuando llegó la necesidad del hermano, dice, hermano, su testimonio, que de pronto, como una puerta que se abre y un río que fluye, empezó a caer sobre él. Así mismo sucedió con este hombre. La fe de un centurión desató lo que él necesitaba en su casa a su tiempo. Jesus. Por eso no pares de sembrar. Y la siembra no solamente es monetaria. Siembra una sonrisa, siembra una bendición, siembra un abrazo, siembra un vaso de agua. Siembra, amado hermano, un bagel de jalapeño y queso después del servicio. Aleluya. Yo no sé si alguien dice amén a eso, pero estuvo bueno hace rato. Por ahí me dijeron: por eso estamos como estamos. Vamos. ¿Alguien está recibiendo esa palabra? Diga conmigo: esto, el reino de Dios es verdadero. Esto no es un juego, hermano. Yo reprendo, rechazo y renuncio que usted venga a tener culto y nada pasa. No. Aquí se tiene que meter Dios en su asunto. Llegó enfermo, se va sano. Llegó triste, se va contento. Llegó deprimido, se va alegre. Pero aquí vamos a dejarlo todo a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta hora? Déselo fuerte el aplauso al Rey. Amén. Mire, la fe de este centurión es impresionante, porque después usted puede mirar que dice que le dijeron todo lo que había hecho. Hizo todo esto, Señor. Construyó una sinagoga, amó al pueblo de Dios. Empezó, yo déjame imaginarme que le empezaron a decir todo: él merece ser sano. Este siervo de este centurión merece ser sano, porque este hombre se ha dado por el reino. Y es que no hay nada, amado hermano, que el pueblo de Dios haga que el Señor no lo recompense. Entonces esta gente entendía el principio del reino. Y dice la Biblia que después que le dijeron todo eso, en el verso 6, me gusta como dice en inglés, dice: then Jesus went. En español, ¿cómo lo cambiamos? Después Jesús fue con ellos. En otras palabras, al Señor lo pusieron entre la espada y la pared. Con mucho respeto, papito lindo.
Y él dijo: Señor, ¿cómo en el reino le vamos a pagar mal a un hombre que le ha dado con todo? Y construyó la sinagoga. Ama a mi pueblo, ama a tu pueblo. Y el Señor dijo, ya que le dijeron todo, dijo: vamos. Mire, hermano, es que esta es una locura, hermano. El Señor se está moviendo a tu favor. Como dice el canto. Aunque no lo pueda ver, ¿o cómo? Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Y así va, como un chuc, 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 chuc. Pero Él está obrando aunque no lo veamos. Isaías 63, apúntelo y léalo. Ahí está el profeta Isaías parado con el solazo, hermano. Y él no le puede decir al pueblo: vamos a la guerra, porque ellos, los profetas, no pueden dar la orden si Dios no les habla. Y les dice: suban, que yo estoy con ustedes. Y en Isaías 63, ahí los tiene el profeta por horas, hermano. Horas. Llegaron blanquitos, estaban ya prietitos, hermano, con el solazo de Israel. Y están allí, y de repente, ahí usted lo puede leer, dice que el profeta volteó hacia arriba su mirada y dijo: ¿quién es este que viene con vestiduras blancas manchadas de sangre de Edom? Y Dios mismo le habla y le dice: soy yo. O sea que mientras tú estabas esperando, yo estaba peleando por ti. Ay, ay, ay. Mientras tú pensabas que yo no te contestaba, yo estaba ocupado dándote la victoria. Estaba peleando en contra de tus enemigos. Vengo manchado con revestiduras de rojo de la sangre de tus enemigos. Alguien tiene que oírme en esta hora. Nunca pienses que Dios llegó tarde. Él, cuando no lo puedes ver, está obrando en tu vida. Y allí empezamos a mirar que él dijo: vamos, yo no puedo dejar a mi pueblo tirado. A un pueblo que confió en mí, a un pueblo que construyó, a un pueblo que sembró, a un pueblo que fue fiel, yo no lo voy a dejar tirado. El Señor les dijo: vamos a donde están, vamos a donde está el enfermo, porque Dios siempre tiene un plan para moverse donde está un pueblo con fe, aún en la prueba y en la dificultad. Un pueblo que le busca, no cuando todo está bien, un pueblo cuando le busca, aún cuando todo está mal. Su fe no claudica, sino que permanece firme en medio de la dificultad. Y dice que cuando estaba cerca de la casa, aleluya, dígale a su vecino: ya está cerca tu contestación. Dígale, por favor, dígale: ya viene en camino. Dígale, ya viene en camino. Ya viene. Ay, cómo se tarda el Señor. Va a llegar con vestiduras rojas, empapadas de la sangre de tus enemigos. Todo demonio, todo principado que quiso venir en contra de ti, tu familia, tus hijos, el Señor dice: lo voy a destruir. Voy a llegar, I'm here, voy a llegar con vestiduras blancas, pero salpicadas de rojo, de Edom. Dice la Biblia: Edom era el enemigo del pueblo de Dios, y Dios dijo: de allá vengo. Ay, ay, ay. Prepárese, porque Dios le va a dar la victoria a alguien en esta hora. Amado hermano, yo no estoy aquí para pasar un domingo más. Estoy aquí para profetizarle a alguien que los enemigos que se levantaron en contra de ti serán aplastados por tu Dios, por tu Dios, por tu Dios. Hay cosas que hay que acumular, hermano, en el almacén espiritual del reino, porque tarde o temprano vamos a tener que llegar a sacar de él lo que el Padre está a punto de darnos. Mire, pues, dice que cuando estaban cerca de la casa, estaban cerca de la casa. Alguien en Facebook Live ahí, hermano, están gritando amén. Ponga un amén allí, hermano, en Facebook. Etiquete al rebelde y dígale: Dios viene por ti esta noche, aleluya. Vamos, hágale tag ahí el rebelde, va, y póngale: Dios viene por ti esta noche. Póngaselo y póngase a orar para que Dios lo alcance, hermano. Yo así le decía a mi hija:
Y a ver si no me está viendo. Dice, papi, siempre estás. Pero esa niña, hermano, era tremenda. Hasta que me cansé y me metí a su cuarto y oré y ungí a la almohada y dije, Señor, ahora cae la gloria en este lugar. Y cuando llegó el hermano, una noche llegó al cuarto, hermano, yo oía que estaba llorando a las 2:30 de la mañana. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Me levanté asustado, abrí la puerta, se me olvidó que había orado por ella. Estaba de rodillas siendo llena del poder del Espíritu Santo. Hermano, lo que está chueco se endereza. Lo que está perdido en el reino, nada se pierde, todo se encuentra otra vez. Alguien tiene que decir amén a eso. Por eso, padres de familia que tienen estas batallas, no paren de pelear, no paren de guerrear. Tomo un break comercial para decirles, siga orando. No es en vano su oración. Siga creyendo. Siga, hermano, creyendo. Yo soy producto de una madre que oraba. Siempre oraba. Salía de la prisión, ahí estaba mi madre con su velo cuando llegaba a las 3 de la mañana. Me sacaban de allá de otros lados de las ciudades de Irvine y me dejaban aquí, todo un buses llenos en Santana. Ahí sálganse. Allá no nos dejaban acá en el barrio, ¿verdad? Y en veces en el barrio equivocado, alábale. Entonces, pero Dios se mueve con las oraciones, amado, y no hay nada que Dios no se le pase. Oiga esto, dice la Biblia que cuando estaban allí, ¿cuántos dicen amén? Seguimos. ¿Está recibiendo esta palabra? Una palabra profética para alguien. Cuando estaban allí, llegó los amigos del centurión, el hombre de fe. Este hombre es impresionante. Lo voy a conocer cuando llegue al cielo. Muchos dicen, quiero conocer a Pablo, a David. No, a mí, aviéntame a la Rahab. Quiero hablar con ella, ¿verdad? ¿Cómo le hizo esa Rahab para tener un cordón de escarlata y bajarse de la muralla cada vez, ¿verdad? Son gente que arrebató el reino, hermano. Gente que arrebató el reino de Dios. 365 años vivió Enoc y desapareció, dice el canto, ¿verdad? Pero 300 años, hermano, y 65 años él caminó con el Señor, a saber qué conversaciones tenían. Eso para mí es impresionante, saber que hubo gente en la Biblia, hermano, que se metió con el Señor en una dimensión muy distinta. Después dice en el verso 7, está conmigo todavía, que llegaron y le dijeron, no llegues. No llegues a la casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. Le mandó a decir el centurión, la cosa está mal en mi casa. No puedo permitir que entres. Este es un hombre que entiende el gobierno, la autoridad, los rangos espirituales como los literales. Y de repente, amados hermanos, le dijeron, oiga esto, esta gente entiende. Y perdón que lo aburra con lo mismo, pero entienden cómo funciona el reino. Le dijeron, no tienes que ir, solo suelta tu palabra. Solo di tu palabra y lo que digas será hecho. Y dice la Biblia que hasta Jesús se maravilló y hasta habló en inglés. What? Le dijo el Señor. ¿Qué? O sea, se maravilló, quiere decir que hubo un lapso de tiempo allí que se sorprendió. ¿Qué? Mira esto, lo que me están diciendo, ¿ah? Y dice que dijo, no he encontrado una fe mayor que esta en todo Israel. Que ellos ni siquiera quieren que llegue, que solamente es suficiente cuando suelto la palabra. O sea que oyeron tanto de Jesús. Déjeme imaginarme que a lo mejor los llevaron a ellos y al centurión hasta Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas sin él y con él, y sin nada fue hecho sin él. En él estaba la vida de los hombres. Empezó, hermano, allí, y ellos entendían que antes de ser encarnado él era el verbo, la palabra. Y es que por eso es que Satanás odia la palabra de Dios. Él le encanta la religión. A Satanás le encanta la religión,
las sectas, las denominaciones, porque todo eso nos tiene divididos. Pero pueblo de reino, él odia eso, porque el pueblo de reino entiende el poder de la palabra, de que solamente tienes que decir la palabra, Señor, y será hecho. Y es que el problema es con el mundo espiritual, que si la palabra de Dios se mete en ti, la palabra de Dios tiene la capacidad de liberarte, sanarte, restaurarte, darte esperanza. ¿Alguien no me está oyendo? La palabra de Dios es tan poderosa de que, oiga bien, durante la alabanza está contento y nomás empieza a predicar el predicador y le da sueño. Alguien tiene que decir amén a eso. Por allá decía una hermana: no puedo dormir, pastor, ore por mí. No, nomás llega el culto, ¿verdad? Porque en cada prédica se duerme, le decía yo. Pero es que Satanás entiende que en su arsenal militar no hay una arma que pueda destruir la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Y él entiende de que si tú crees a esa palabra, todo es posible. Ay, yo no sé si alguien me está oyendo en esta hora. Mire. Ayer estuve con unos hermanos, unos pastores, y me llevaron con un hermano que le dieron, como quien dice, el Russian Relay. ¿Cómo se llama eso en español? El Russian Relay. Le dieron con la pistola esa y le pusieron un tiro, y esa, la ruleta rusa, y se lo dieron en este sentido, de que es un buen trabajador. Pero le dijeron: mira, vamos a cerrar aquí, pero si tú con tu Dios levantas este negocio, vamos a hacer un contrato, te lo vamos a regalar, porque el negocio aquí está para llorar y está todos los días está cayéndose. ¿Y qué creéis? ¿Qué creéis, el hermano? ¿Qué cree? Démosle, porque donde está Dios hay victoria. Se metió a la cocina, empezó a hacer, hermano, ahí nos contaba su comidita que hace ahí, ¿verdad? Ahí después le voy a decir dónde es para que vaya. Y empezó, hermano, a hacer, y Dios le dio y lo mostró y lo guió a poder construir algo diferente. Y los dueños llegaban vacíos y se reían. Este pobre con su Dios, ahorita va a tronar, va a ser avergonzado él y su Dios. Gente atea. De repente, hermano, pone sus menús, y ahora sí les dijo: ahora sí agárrense. Trajo unos hermanitos, hermano, oraron y dijeron: este lugar va a ser mío. Y el Señor le habló y le dice: este lugar es tuyo en 3 meses. Y él creyó a su palabra. Se metió, la palabra es Dios, se metió la palabra al lugar. En cada burrito iba la palabra, en cada hamburguesa iba la palabra, en la torta iba la palabra. Se metió la palabra al restaurante, hermano. Oiga bien, en el primer mes llegaron ahí los dueños y la gente, hermano, ya no sabía ni dónde sentarse. El segundo mes ya no sabía ni cómo hacerle, porque era tanta gente que estaba llegando. El tercer mes llegaron con las llaves y le dijeron: el negocio es tuyo, tú y tu Dios ganaron. Yo quiero decirle a alguien en esta hora: cuando Dios se mete, cuando su palabra se mete, si, hermano, la cosa está muerta, lo que está muerto tiene que revivir. Alguien me está oyendo en esta hora. Donde no hay puerta se hace una puerta, donde hay un mar se abre el mar. Pero todo lo que el Padre habló a su iglesia amada se cumplirá. Alguien glorifique a Dios por 30 segundos. Vamos. Si alguien quiere una palabra de parte del Señor, levante su mano y dígale: habla, papá. Habla, papá. Métete a mi negocio, métete a mi empresa, métete, Señor, a mi batalla. Te necesito. Oiga esto. Y lo bendigo al siervo de Dios. Llegamos, a mí me impactó y hasta pena me dio, porque llegamos y ordenamos, hermano Juan, todo ordenamos. Y llegué y yo contento a apoyar al siervo. Dice: ¿cómo puedo? Yo no le cobro, dice, yo lo siembro.
Me da pena, ¿verdad? Pero después yo entendí, yo también cabezón, ¿verdad? Yo dije, es que lo que está haciendo él es lo mismo que él entendió de los principios del reino. Y mira, amados hermanos, él dijo, solo di tu palabra. ¿Sabe qué quiere decir eso? En mi casa se está uno muriendo. Que la enfermedad no tenga la última palabra, que la tengas tú. Eso quiere decir, solo di tu palabra. Que el psicólogo no tenga la última palabra, la tengas tú. Solo di tu palabra. Que la medicina, que la consejería, que el abogado no tenga la última palabra, que la tengas tú, Señor. Que tu palabra venga a gobernar mi vida. Y dice la Biblia, ya termino con esto, oiga bien, porque esto es poderoso. Esto es poderoso. Que ellos se fueron. Mientras iban a su casa, allá donde estaba el casi muerto, porque así dice la Biblia, que casi estaba muerto. Mientras iban con la palabra, ellos iban cargando la palabra. O sea que él soltó la palabra del Señor y ellos la recibieron. Y dijeron, vamos ahora a entregar esa palabra. Pero no sabían que la palabra ya se había metido a su situación. Porque cuando llegaron, el que estaba allí casi muerto estaba parado y sano. Estaba restaurado. Ay, ay, ay. Y yo quiero profetizarle a alguien en esta tarde, que ahora que llegues a tu casa, cuando llegues a tu negocio, a tu empresa, ahora que llegues otra vez al hospital, se va a meter Dios al punto de que el enemigo va, oh, pero ¿qué pasó aquí? Si estaba a punto de tirar la toalla. Oh no, se metió Dios primero. Su palabra se preparó y fue enviada antes que tú llegaras. Amada iglesia, su palabra es poder. Decía el sabio Salomón, tu palabra es medicina a mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Eso es poderoso. Yo quiero decirte, iglesia, que aquí no estamos emocionándonos unos a otros. Esto es una vivencia, es algo sobrenatural. ¿Cuántos estaban enfermos y fueron sanos aquí? Levante su mano, mire toda la gente que ha sido sanada, que se fue el cáncer, que se fue el diabetes, que se fue la artritis, que se fue el virus, que se fue. Oiga, cuando Dios envía su palabra, no hay nada que la pueda parar. No hay nada. Pero es que este hombre era un soldado centurión, con soldados a su cargo. Lo que me impacta de todo esto era, o es, de que no dejó que ese cargo lo detuviera. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el que se humilla, Dios lo levanta. Que el que se humilla, Dios se mete ahí. Dios no quiere nada con gente arrogante. Dios se mete a los lugares que le perciben. Ese centurión era tremendo. Cuánta gente no había matado, cuántas tierras no había conquistado. Pero él dijo, yo sé que hay algo que yo no puedo hacer. Señor, solo di tu palabra y será hecho.